Ucrania amanece tras otra noche de bombardeos. En Leópolis, una policía ha muerto y al menos 25 personas han resultado heridas tras varias explosiones en el centro de la ciudad. Las autoridades lo investigan como un acto terrorista. Pero no ha sido el único objetivo. En Kiev han activado la alerta ante misiles balísticos, obligando a la población, ya lo ven, a dormir en el metro y en refugios. En la capital se han registrado 2 fuertes explosiones que dejan al menos un muerto. En 4 años de guerra en Ucrania, que se van a cumplir en 2 días, el ejército ruso ha avanzado en el frente del Donbass, aunque sigue lejos de hacerse con el control de la región de Donetsk. Nos lo cuenta desde allí un equipo de esta casa de televisión española. Rusia se anexionó todo el Donbass unos meses después del inicio de su guerra a gran escala en Ucrania. Lugansk ya lo tiene, pero aún le falta por tomar en torno a un cuarto de esta región, Donetsk. Se trata de algo más de 5.000 kilómetros cuadrados de territorio, el equivalente a la superficie de Cantabria. Putin pone como condición innegociable para parar los combates que Ucrania retire a su ejército de esa zona que ellos en 4 años no han conseguido tomar militarmente. Kiev se niega a entregarlo sin luchar. Les parece inaceptable y un precedente peligroso de cara al futuro. Y esta es la imagen que escenifica estos 4 años de guerra en Ucrania. Cientos de banderas en el cementerio de la ciudad de Leópolis. Allí reposan los restos de los soldados ucranianos fallecidos en esta contienda. El presidente Zelensky cifra oficialmente en 55.000 los soldados caídos en el frente, a los que habría que sumar los centenares de desaparecidos. Como les contamos, este martes se cumplen 4 años desde el inicio de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. El país está devastado, hay millones de desplazados, miles de víctimas civiles y una destrucción masiva de viviendas y de infraestructuras. Y en lugar de disminuir, los ataques se intensificaron en 2025 y de hecho se convirtieron en el año más mortífero. Pues para explicarnos los detalles de este panorama desolador, contamos con Nicolás de Pedro, que es profesor de The Institute of Statecraft en London. Bienvenido, buenos días al canal 24 Horas. Buenos días, muchas gracias. Bueno, 4 años después, la pregunta es, ¿quién está realmente más fuerte hoy? ¿Ucrania, Rusia o ninguno de los dos? ¿Alguno tiene posibilidad de ganar militarmente? Bueno, toda guerra es siempre incierta y siempre hay un elemento que es imprevisible, ¿no? Y no sabemos, siempre puede haber cambios muy rápidos en cualquier momento, ¿no? Ahora, el consenso, lo que todo sugiere en este momento, es que precisamente no hay posibilidad de resolución militar. Es decir, Rusia no es capaz de doblegar militarmente a Ucrania, está avanzando muy lentamente. En el 2025 ha ocupado solo un 1% del territorio ucraniano y lo que está haciendo es lo que describía ahora vuestros compañeros desde Ucrania, ¿no? Es tratar de castigar a la población civil, infligirle un gran castigo para quebrar su resistencia, ¿no? Y tampoco Ucrania tiene la fuerza necesaria, al menos de momento, para expulsar a Rusia de alrededor de ese 20% de territorio que ocupa. Y lo que tenemos es un frente relativamente estático, y en el que no se atisba una clara salida. Entonces, claro, veremos, ¿no? Aunque ya digo, siempre hay elementos de incertidumbre, ¿no? Claro, da la sensación de que está todo como un poco congelado. Entonces, en esta situación, ¿cuáles serían los escenarios posibles? Bueno, es difícil de responder a esa pregunta precisamente porque Rusia, el Kremlin, no ha dado ninguna muestra de rebajar 1 milímetro sus exigencias. Porque como describía vuestra compañera desde Ucrania, es que no solo exige, de hecho, la parte del Donbass que no ha sido capaz de ocupar militarmente, sino que no deja en ningún caso, no está dispuesta a aceptar o a reconocer el derecho de Ucrania a existir. Una Ucrania mermada territorialmente, pero que siga existiendo como un Estado soberano y plenamente independiente, ¿no? Esto Moscú no lo reconoce. Entonces, en tanto en cuanto Moscú no le reconozca a Ucrania su derecho a existir, pues es difícil atisbar una salida, ¿no? Los ucranianos sí estarían claramente dispuestos, porque obviamente toda su población, y es Ucrania el país que está siendo destruido, sí que estarían probablemente en última instancia dispuestos a aceptar algún tipo de acuerdo, aunque resultara doloroso. Eso sí, Zelensky, el presidente Zelensky, ha dejado muy claro que tendrá que contar con el refrendo popular, ¿no? Porque desde luego todavía tampoco se atisba, ¿no? Los estudios de opinión que se pueden llevar a cabo, lo que indican es precisamente que la población ucraniana, a pesar del castigo, a pesar de las dificultades, sigue
dispuesta a resistir y no está dispuesta a hacer ninguna concesión, ¿no?, a los rusos. Porque claro, esto en términos futbolísticos es que Rusia está exigiendo ganar en los despachos lo que no consigue en el terreno de juego, ¿no?, por ponerlo en esos términos. Claro, entonces, claro, el escenario se traslada a los despachos, pero da la sensación de que tampoco están funcionando muy bien esa mediación de Estados Unidos. No sé cómo la valora esa mediación de Estados Unidos en esta invasión de Rusia por parte de Rusia hacia Ucrania. Efectivamente, lo que intenta Rusia es trasladar la presión a los aliados de Ucrania, ¿no?, en el espacio euroatlántico, fundamentalmente a Estados Unidos. Y ahí lo que tenemos es un juego en el que tanto Rusia como Ucrania tratan de mostrarle porque sabemos, ¿no?, que el presidente Trump tiene prisa, esta guerra le incomoda en su agenda, piensa que es una herencia que tiene de Biden y quiere resolver este asunto cuanto antes, ¿no? Y esa urgencia, pues bueno, trata de explotarla sobre todo Rusia, pero Ucrania tiene la tarea de mostrarle todo el rato a la administración Trump que ellos están muy dispuestos a negociar, ¿no? Y entonces tenemos un juego que tiene más que ver con, en ningún caso, quedar mal a ojos de Trump, para no tanto que, sobre todo por parte de los ucranianos, que es lo que intentan conseguir los rusos, es no tener un Trump indiferente, como tenemos, ¿no?, en ocasiones, o poco interesado en la defensa de Ucrania, sino que hubiera un Trump mucho más, incluso beligerante, ¿no? O sea, que pudiera hacer acciones que forzaran a los ucranianos a doblar la rodilla, ¿no? Y esto es lo que tenemos. Entonces es un juego, ¿no? Entonces Rusia, por supuesto, no permite que los europeos participen en la negociación. Ucrania invita a los europeos para tener más peso diplomático, en la conversación con Trump. Pero lo que tenemos no es realmente una negociación, sino una especie de simulación que tiene que ver con granjearse el favor o no perder el favor del presidente Trump y su entorno, ¿no? O sea, que es un juego que, como digo, no es una verdadera negociación. Así que por eso es difícil atisbar una salida. También es verdad que todas las guerras al final en algún momento acaban, ¿no? Así que ya veremos. Pero en este momento es difícil atisbar una salida, porque ninguna de las vías está claramente acercándonos a una resolución que resulte mínimamente aceptable para las dos partes. Claro, ni la vía militar ni tampoco la diplomática da la sensación, ni tampoco esas sanciones que ha impuesto la comunidad internacional. Cuando empezó la invasión a Rusia se dijo que esto haría colapsar la economía rusa, que provocaría una revuelta interna, que incluso habría un cambio de régimen. Nada de esto ha sucedido. ¿Cómo ha logrado resistir Rusia? Bueno, Rusia ha logrado resistir, entre otras cosas, aplicando una economía de guerra, que es lo que llevan haciendo ya 4 años. Eso también es un arma de doble filo, porque también hace menos, reduce mucho los incentivos para lograr o para parar la guerra. Y si para la guerra, el incentivo para, abrir otro frente en algún sitio es también mucho mayor, porque toda la economía rusa está ahora mismo volcada a la guerra, ¿no? ¿Cómo ha sobrevivido? En buena medida con la relación con China, el balón de oxígeno que le ofrece China. Ahí los europeos, por ejemplo, podrían hacer mucho más, en la medida de poner presión a China, porque es China el que sostiene el esfuerzo, desde el punto de vista financiero, económico y en parte también bélico, en la medida de componentes para los sistemas de armas rusos. Es China quien provee esto, ¿no? En términos de combatientes son los norcoreanos, los iraníes, y ahora sabemos también keniatas, colombianos, es decir, un montón de nacionalidades, ¿no? De Rusia cubanos, Rusia va reclutando por todo el mundo. Ahora bien, las sanciones son un veneno lento, pero que acaba teniendo un efecto muy brutal, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, no son, ahí ha habido un problema de gestión de expectativas. Las sanciones, aunque Europa impuso unas sanciones muy significativas, mucho mayores de lo que cabría esperar, de lo que seguro esperaba Rusia y de lo que cualquier observador europeo, yo creo, podría haber anticipado, esas sanciones se generan unas expectativas excesivas, ¿no? Porque no iban a hacer que Moscú parara, porque Moscú entiende que esto es, o Putin en particular, ¿no?, que entiende que esto es una misión histórica y a la que él ha ligado su legado y su propia supervivencia física y política, ¿no? Pero sí, y además en regímenes autoritarios como el ruso, evidentemente las sanciones, el peso, el impacto, lo nota sobre todo al principio la población, no tanto las élites dirigentes, ¿no? Ahora, esperar revueltas en Rusia y tal, esto es el típico error europeo de hacer una traslación y pensar que Rusia es un país europeo, ¿no? Entonces no funciona, la política en Rusia no funciona así. Ahora bien, en este momento Rusia está teniendo serias dificultades económicas, cada vez más visibles, están cerrando negocios, están cerrando hoteles, están subiendo los impuestos, están bajando el precario estado del bienestar en Rusia, y esto sí empieza a generar un caldo de cultivo de malestar social, ¿no? Que ya veremos, porque Rusia ha evolucionado hacia un régimen absolutamente, extraordinariamente represivo. Y lo que estamos viendo también es un control cada vez más férreo en Internet. Han cerrado el acceso a todos los sistemas de mensajería que usamos, WhatsApp, Telegram incluso,
aplicar un modelo chino, ¿no? Con una aplicación que controla el Estado. Entonces veremos, pero las sanciones sí que tienen un impacto, lo que pasa que haya habido una crisis de gestión de expectativas. Claro, las sanciones están funcionando de momento entonces. Bueno, ya sabemos que Ucrania resiste gracias a los aliados, pero ya para terminar y brevemente, si Ucrania no recupera todo su territorio, ¿habrá valido la pena el coste humano y el económico que ha asumido Europa también? Bueno, es que Rusia hay que tener en cuenta que su apetito estratégico va más allá de Ucrania. Entonces, Ucrania es el primer plato, pero el menú principal de los rusos es el orden de seguridad europeo. Entonces, Europa no tiene elección en esto. No se trata de elegir si estamos en la pelea o no. Nos guste o no, estamos en ello porque Rusia está dispuesta a utilizar la fuerza para forzar un replanteamiento del orden de seguridad europeo. Y en esa clave es Ucrania la que está llevándose llevando el peso del combate, ¿no? Y la carga más dura, pero el esfuerzo era inevitable, de hecho debería ser mayor, pero porque no había otra elección, porque el planteamiento que hace Rusia es precisamente ese, ¿no? Pues Nicolás de Pedro, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más cómo hemos llegado hasta aquí en estos 4 años de invasión rusa y qué puede pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.